The transfer factors are very unique, as is the nanofraction as well. Los factores de transferencia son únicos tan como es los nanofactors. And there's a large body of scientific evidence that supports what transfer factors do. Y tenemos mucha evidencia que confirma lo que hacen los factores de transferencia. And by the way, we have the largest transfer factor library in the world. Y para que sepan, nosotros tenemos la biblioteca de factores de transferencia más completa del mundo. And transfer factors satisfy a real need that the world has. Los factores de transferencia realmente satisfacen una necesidad que hay en el mundo. And transfer factors help to identify the bacteria. Los factores de transferencia ayudan a identificar una bacteria. Our immune system really needs to do three things. Nuestro sistema inmunitario necesita hacer tres cosas. Needs to recognize bacteria or viruses. Necesita reconocer invasores o bacterias. It needs to respond to them. Necesita responder a aquellas cosas. And it has to remember them so it can mount a more prompt response with a second invasion. Y necesita recordar esas bacterias para que cuando entran de nuevo responden más rápido. I'd like to tell you about Dr. Sherwood Lawrence, who was doing some very interesting work in about 1949. Me gustaría contarles sobre el Dr. Sherwood Williams, que estaba haciendo varias investigaciones bastante interesantes en el año 1949. And Dr. Lawrence had a very unique idea. Y el Dr. Lawrence tuvo una idea bastante única. He noticed, of course, that when someone gets the mumps or the measles, they only get it once, and then they have immunity. Él se dio cuenta de que cuando alguien tuvo rubéola o paperas, lo tuvieron una sola vez nada más, y su sistema estaba inmuno a esas enfermedades en el resto de su vida. And he wondered if he could borrow that immunity from one person and give it to another. Él pensaba si era posible de pasar la inmunidad de esa persona a aquello que nunca lo había tenido. But how would you prove it? Bueno, ¿cómo se podía probar? And he had an idea for a model by which he could prove he could do this. Y de repente él salió con una idea de un modelo donde se podía probar. He took a group of people who had been exposed to or had tuberculosis. Él tomó un grupo de gente que se habían tenido o se habían sido tuberculosis. And then he took another, gave no response, so their immune system had never been exposed to and knew nothing about tuberculosis. Desde ahí tomó un grupo que la prueba fue negativo, de que nunca habían tenido ni habían sido expuestos a la enfermedad. He was a new blood from the first group. Esa sangre del primer grupo. Separando las células blancas, Broke them open, los abrió, took out the small molecules, sacó las moléculas pequeñas, injected them into the people who had given a negative test, los inyectó al grupo que tenían la prueba negativa and upon retesting, they gave a positive response. y al hacer de nuevo la prueba, ellos daban una respuesta positiva. So he had transferred the factors that gave immunity without exposing them to the tuberculosis bacteria. Él había transferido los factores de inmunidad de una persona a otra sin presentar la enfermedad misma. Now that's a stroke of genius. Eso es algo genial. Next slide. Okay. Now, a couple of other brilliant guys came along, Después hubo más gente genio and they had an interesting thought.
thought Y ellos tuvieron también unas ideas bastante interesantes. that when a baby is born, they knew that the first milk or colostrum was passing immediately to the child. Que sabían que cuando nacía un bebé, se pasía el primer colostro de la mamá al bebé. And they wondered if in part this might be due to the presence of transfer factors in colostrum. Ellos querían saber, o se suponían, que pasaba la inmunidad a través de factores de transferencia. And they investigated and found that indeed transfer factors are in colostrum. Ellos lo investigaron y se dieron cuenta que sí, confirmaron que los factores de transferencia estaban en el colostro. And these transfer factors help a baby's immune system to recognize, respond, and remember what the mother has been exposed to. Entonces, estos factores de transferencia que se pasó de la mamá al bebé ayudaban al bebé a reconocer, responder y recordar las enfermedades que había tenido la mamá. And this discovery also made it possible to find a much larger source of transfer factors than from blood. Y eso que se hizo era encontrar una fuente más grande de los factores de transferencia. Okay, next slide. Okay, this is how 4Life goes about obtaining transfer factors. Vamos a mostrar cómo 4Life obtiene los factores de transferencia. Okay, we obtain colostrum from cows. Sacamos el colostro de vacas. It's passed through an ultrafiltration membrane that lets these very small molecules come through and rejects the rest. Pasa por una filtración ultra para sacar las moléculas más pequeñas y se echen los demás grandes. And this liquid is then sprayed out into a fine powder. Y este líquido de repente se hace un polvo. Now David Lisenby also had a very ingenious idea. David Lisenby un día tuvo una idea bastante interesante. He asked the question, if there's transfer factors in colostrum, do birds also put transfer factors in eggs to help educate the immune system of their young? Él hizo la pregunta, si hay colostro en el colostro de las vacas, ¿hay colostro también en el huevo que hace una gallina para transferir las inmunidades de esa forma a sus hijos? And the scientists at 4Life investigated and found that indeed there are transfer factors in eggs. Y los científicos de 4Life investigaron y se dieron cuenta y pueden probar que sí hay factores de transferencia en la yema de los huevos de las gallinas. And one of the great things about this discovery is that we can make sure that certain transfer factors are in those eggs. Algo bueno de esta experimentación es que podemos ver qué tipos de transferencias o asegurarnos de diferentes tipos de factores de transferencias que hay en la yema de los huevos. And for this discovery, 4Life received a patent, again, that protects you as distributors and the company from unfair competition. Y para protegerse de la compañía y a ustedes a la competición, nos dieron una patente sobre esta extracción de factores de transferencia. These powders can be mixed together and put into a convenient dose in a capsule. Entonces, estos polvos se mezclaron y se pusieron en una cápsula para tomar. I'm going to explain this test in what I think is relatively simple terms. Voy a explicar esta gráfica que es la prueba que hemos hecho. To do this test, they take cancer cells in a little dish. Para hacer esta prueba, toman células de cáncer y lo ponen en un plato. And if you put transfer factors on those cancer cells, what happens? Y si se pone factores de transferencia directamente arriba de las células de cáncer, ¿qué pasa? Nothing. Nada. It's not a drug. It doesn't kill them. Doesn't kill the cells. No mata a las células, no hace nada. But if you take blood from someone and remove the immune cells called natural killer cells, Entonces, si
sacamos sangre de alguien y sacamos las células y las moléculas, los Ponen automático o take blood from an individual and remove the immune cells called natural killer cells. si se sacan de la sangre las células asesinos naturales de esas células, Their job is to kill cancer cells. el trabajo de ellos es matar las células de cáncer. And if you put that on the cancer cells, Y si se pone eso sobre las células de cáncer, it'll kill about 20% of them. mata un 20% de las células. Now, if you take the transfer factors and put it with the natural killer cells, Ahora, si tomamos los factores de transferencia que tenemos disponibles, lo agregamos y lo ponemos con los células naturales, células asesinos naturales, and educates those cells, para educar las células asesinas naturales. now you put it with these natural killer cells with the cancer cells. Ahora de nuevo se pone en las células de cáncer en el plato. Instead of killing 20% of them, it will kill over 60% of them. En vez de matar solamente el 20%, ahora mata sobre o más de 60% de las células. And if you take transfer factor plus and put it with these natural killer cells, Y and si let it educate them, se agrega el transfer factor plus a esas células asesinos naturales, and then you put those educated cells with the cancer cells, it will kill 97% of them. células educadas de asesinos naturales en el plato donde hay células de cáncer mata un 97% de las células de cáncer. This is a 437% increase. Y de ahí viene el porcentaje de 437% in immune response. en la respuesta inmunitaria. So what we discovered is by mixing the transfer factors from colostrum and eggs that we get a synergistic response. Entonces, al mezclar los factores de transferencia de la vaca y los factores de transferencia de la yema, de la gallina, encontramos una reacción sinérgica, Where 1 and 1 doesn't equal 2, it equals 3. donde 1 más 1 no es 2, es 3. And